Iniciamos la clase. Iniciamos la clase con el grupo noveno de computación en la carrera de fisioterapia grupo A, en fecha 15 de mayo. Cuando ingresamos a Access, podemos visualizar que nos despliega varias plantillas o modelos de base de datos, pero nosotros vamos a elegir base de datos en blanco. Al presionar base de datos en blanco, les escribí en el chat del Zoom el programa Access, que es con el que estamos trabajando. Al ingresar, elegir base de datos en blanco, debemos asignarle una ubicación. Entonces presiono en la carpetita amarilla para indicar dónde voy a guardar los datos, la base de datos. En este caso lo voy a guardar en la unidad D. Usted elige si va a hacerlo en la carpeta su disco C, en documento, selecciona. Entonces la base de datos va a ser una base de datos de fisioterapia. De fisioterapia. Vamos a hacer como un inventario, ¿ya? Vamos a presionar crear. Crear. Bien. Va a haber una lista de opciones y ustedes deben seleccionar o falso y verdadero. Entonces, en esta oportunidad tenemos el programa Access. Siempre creamos la tabla en vista diseño. También se puede hacer en esto. Hay que comenzar a la vista diseño, y luego en la opción ver, en la reglita, si usted puede visualizar, puede presionar directo en la reglita, que quiere decir vista diseño, o también ingresar a la flechita que despliega la opción ver. Entonces usted, el objetivo para crear la estructura de la tabla es cambiar a vista diseño. Eso sería el primer paso, cambiar a vista diseño. Lo puede hacer con clic derecho sobre la pestaña, vista diseño, o presionar sobre en la cinta de opciones del programa en la reglita, que es vista diseño. Despliega una ventana en la cual vamos a asignarle un nombre. El nombre va a ser gabinete. El nombre de la tabla, gabinete. Que vamos a crear un inventario de un gabinete de fisioterapia. Esa va a ser la base de datos. Aceptar. Debemos organizar la información al realizar un inventario del gabinete por tablas. Y vamos a elegir una tabla que se llama gabinete, en el cual vamos a llevar todos los materiales, equipamientos, insumos que hay en un gabinete. Entonces queremos hacer un inventario de un gabinete. Entonces vamos a colocar toda la parte que son materiales, equipos e insumos. Se debe codificar. Yo voy a escribir código de, podemos colocarle materiales. Puede ser materiales, puede ser equipos, puede ser insumos, o sea, va a englobar todo. Entonces le asigno un código de material. Código de material. Luego, primero voy a crear todos los elementos que vamos a poder almacenar en la tabla gabinete respecto a cada uno de los materiales. Ya tenemos el código del material, ahora debemos asignarle el nombre del material, que se llama ese material. Si es una camilla, ¿no? O si es un tensiómetro, qué material es lo que tiene en el gabinete. Codificamos el nombre del material. Yo les pregunto, denme un ejemplo de un material del gabinete o de un equipo de un gabinete. Ultrasonido. Ultrasonido, muy bien. En nombre escribimos ultrasonido, en código le podemos colocar el número 100, digamos.
O también podemos asignar entre código, entre números y letras. Eso depende de cómo se quiera codificar. El ultrasonido viene por marcas, por tamaños, por qué característica tiene ese equipo. Que sea necesario registrar porque estamos haciendo un inventario. O es universal. Porque debemos registrar ahí. El ultrasonido tiene alguna marca, algún nombre de un fabricante. ¿Qué característica? Característica del material. ¿Ya? Mientras lo vamos definiendo. Cantidad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos ultrasonidos hay en el gabinete? ¿No? Cantidad. Luego puede ser estado. El estado en el que se encuentra. Estado de funcionamiento. Ahí tendríamos que indicar si el estado de funcionamiento, si no tiene defectos, si está en buen estado, si se le dio de baja. Ahí hay que indicar el estado, ¿ya? Cómo se encuentra ese, ya sea material, ya sea equipo o ese insumo. Será importante registrar la fecha, alguna fecha de cuando se lo compró, alguna fecha cuando ingresó o alguna fecha cuando se le dio de baja. Es importante registrar la fecha cuando está haciendo un inventario, por ejemplo. Imagínense que usted está en un gabinete y le piden que haga un inventario de todo el equipamiento de ahí del gabinete. Entonces, ¿qué tendría que registrar? Respecto al material, al equipo, ahí tenemos estado, en qué estado se encuentra. La fecha será importante. La fecha que ingresó o la fecha que se le dio de baja. La fecha de inicio, es decir, de cuando empezó a hacerle el funcionamiento. En esta tabla gabinete solo colocamos los nombres con los cuales vamos a ir asignando varios dispositivos, varios equipos que vamos a ir ingresando. No podemos colocar cuando estamos creando la tabla el nombre. Por ejemplo, no puedo escribir acá número 100, escribir ultrasonido, alguna característica, anotar, hay 5, el estado, buen estado, funcionando normalmente. Fecha de inicio, acá nos inventamos que ingresó en el 2018. No podemos escribir acá los valores, solo escribimos los nombres de los campos, después va a ir dando en el campo horizontal, pero luego cuando ya lo ejecutemos se va a ir como columnas de forma vertical. Los tipos de datos. Los tipos de datos significa que ese campo, qué tipo de información va a contener. Autonumeración y numeración y número. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre autonumeración y número? ¿Qué se entiende por autonumeración y número? Para el código de material. Ramos. Está Ramos, a ver cuántos hay conectados. 9, 8. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la diferencia? Ya. La diferencia es cuando estamos ingresando los valores, cuando es autonumeración, automáticamente se va a generar. Es decir, el programa Access lo va a generar. Usted le toca ingresar un equipo, las características de un equipo, un nombre y le asigna el número 1. Vuelve a ingresar el siguiente, le asigna el número 2, así de forma secuencial, correlativamente. En cambio, cuando usted elige número, el usuario, nosotros los usuarios somos los que vamos a escribir qué número y no necesariamente tiene que empezar en 1.
Puede empezar en 1000, en 2000, o podemos codificar con más números mayor. El nombre del material va a ser texto corto, la característica texto corto, la cantidad, vamos a escribir un número, entonces vamos a cambiarlo a número, numérico. El estado, texto corto, fecha inicio es de tipo fecha. Fecha, hora. ¿Ya? Fecha de inicio, fecha, hora. Hay también campos de texto largo. Si en características del material tendríamos que escribir más de 255 caracteres, deberíamos elegir texto largo. En texto largo ya no hay un límite, ¿no? No le dice hasta cuántos caracteres. Pero en texto corto tenemos la limitante de que solo podemos escribir 255 caracteres. Al presionar en texto corto podemos ver que es hasta 255. Al presionar en el código se nos activa una llave y en la en la cinta de opciones, en la barra de herramientas, podemos ver clave principal, una llavecita. ¿Qué significa ese campo? Es el único que tiene en toda la tabla, los demás campos no tienen el campo llave o campo clave. El campo clave es un dato que es único en toda la tabla y no se va a repetir. Cuando se codifica, siempre se asigna un valor que no va a repetirse, que no va a haber un duplicado, que nadie más lo va a tener en caso de personas, y si son objetos, que ningún objeto va a tener el mismo número asignado. Entonces, un campo llave o un campo clave es único, no se debe repetir. Y todo se codifica, donde vamos todo está codificado. En la universidad ustedes tienen un número de registro, un código de estudiante que los hace únicos. Si tienen una cuenta en un banco, en una cooperativa, en una entidad financiera, tienen un número de cuenta. Van a una farmacia, en las que tienen su sistema automatizado, tienen los medicamentos codificados, tiene un código cada medicamento. Y si usted se registra, como en alguna farmacia, tiene un código de usuario que lo hace único. Como ciudadanos sería nuestro carnet de identidad, nuestro número, que nos hace único. Entonces, en conclusión, un código es algo, cuando es un campo clave, que tiene la llave, es un campo único, que no se repite. Y puede ser tanto números, puede ser solo letras, o puede estar combinado, números con letras. ¿Ya? Entonces, eso va a depender el tipo de datos. ¿Cómo va a codificar? ¿Ya? Se puede codificar como número, como letra o ambos. Alfanumérico. En la parte inferior, cuando usted presiona sobre el nombre del campo, código de materia, podemos ver una descripción opcional. Entonces usted podría escribir ahí y esto es como una ayuda. Cuando estamos ejecutando la base de datos, le va a salir esa pequeña descripción en una línea de texto donde le va a indicar lo que usted ingrese. Por ejemplo, el código de material yo puedo colocar en descripción, ingrese el código del equipo, material o insumo del gabinete, por ejemplo. Nombre del material, lo mismo. Ingrese el nombre del material o equipo o insumo del gabinete. Entonces, alguna forma o característica que quiera que cómo debe ingresar o cómo debe escribirse, hay que anotarlo ahí en descripción. Dice opcional porque no es obligatorio, pero podría complementar de esa manera. En la parte inferior dice propiedades del material. Valor. Si todos los campos los dejamos, usted lo puede dejar vacío. A eso se refiere requerido sí. Pero un campo llave siempre debe ser requerido. Lo que puede ser opcional son en los otros campos. Un campo llave siempre es obligatorio, no puede dejarlo en blanco. Sí o sí tiene que estar marcado con la opción positivo de que sí debe ser requerido. Un poquito más hacia abajo dice indexado sin duplicados. Eso quiere decir que no se va a repetir, como les decía. Luego, en la siguiente clase, en otros ejemplos, vamos a ver otro tipo de tablas que sí vamos a repetir. Pero en este ejemplo,
En este ejemplo, lo vamos a hacer que ese código no queremos que se repita. Yo le asigno a ultrasonido el código 100, verifico otro pelotas, por decir, número 200, y así. Voy asignando a cada uno de los elementos. Luego en cantidad voy a indicar. En característica puedo anotar el tamaño, el peso, el modelo, la marca. Hay otros que puede ser el tamaño. Puedo hacer un poco de más explícito, ¿no? Indicar más detalladamente. Entonces, cuando es el campo llave, abajo dice indexado, sí, sin duplicado. Es el único, el campo llave, el que tiene que tener la opción indexado. Los demás campos que no tiene la llave, no tiene que tener indexado. Cambio al nombre de material. Yo tengo que hacer clic en el nombre del campo de la parte superior y cambiar en propiedades, en la parte inferior. Al presionar en nombre de material me despliega otros datos. Es decir, depende del tipo de dato. Según el tipo de dato me muestra las propiedades abajo, lo que yo puedo configurar. El nombre de material es texto corto, significa que en tamaño del campo puedo yo escribir con menos caracteres, por ejemplo con 100, porque solo voy a decir el nombre. Ultrasonido, camilla, tensiómetro, pelotas, entonces no es muy largo el nombre. Y puedo definir con menos caracteres, eso dependiendo. Entonces, en nombre de material le asigno 100. Requerido, no. Entonces yo sí quiero que escriba el nombre. Todos los que tienen la flechita no es para escribir, es para seleccionar. No intente escribir, ya le va a salir un mensaje de error. Entonces elijan todos los campos que tiene esta flechita al final derecho, tienen que presionarlo para cambiar. Requerido, sí. Y ninguno de los demás va a ser indexado, ninguno, solamente el campo llave. Por eso lo dejamos con la opción no. Seguimos. Características del material. Presiona en características del material. Ahí lo vamos a dejar con 255 caracteres porque es variable. Puede que en algunos casos se tenga que escribir mayor cantidad de letras. Y en requerido, sí. Hay que indicar mayor detalle del material. Cantidad, en cantidad numérico lo vamos a dejar con entero largo. ¿Ya? Entonces no cambiamos nada, lo dejamos así como está. En requerido, acá podemos cambiarlo, sí. Que sí o sí ingrese valor. En estado, ahí también lo dejamos en 255 porque hay casos que se fue, hizo un mantenimiento, hay que indicar qué piezas le cambiaron, qué pasó con el mantenimiento. Entonces hacer un mayor detalle. Requerido, sí. Hay que colocar si está en buen estado, si está funcionando o si está en reparación. Fecha de inicio. En fecha de inicio, cuando elegimos fecha hora, no viene separado. Habrá otros ejemplos donde tengamos que colocar hora, registrar la hora, entonces igual hay que elegir fecha hora. En este caso yo estoy registrando fecha. Voy a ir a formato y hay 3 formatos de fecha. Fecha corta, fecha larga y fecha general. Mediana, corta, larga y general. La general me muestra fecha y hora, los dos. Entonces yo tengo que verificar que tenga que seleccionar fecha. Uno de los errores cuando trabajamos con fecha y hora es que no lo configura cuando elige acá hora, fecha hora, y acá se olvidó configurarlo en hora corta. ¿Qué sucede? Que cuando usted ingresa la hora, se cambia fecha. Eso es lo que sucede. Entonces esto hay que tomar muy en cuenta, porque está ambos, no hay separados. Si yo estoy queriendo registrar fecha, entonces yo debo elegir fecha corta. El que más se utiliza, con barra, con diagonal. Si acá tuviera un campo hora, acá tendría que elegir hora corta. ¿Ya? Entonces eso hay que tomar muy en cuenta.
Requerido, sí. Creo que en estado no colocamos. Ahorita vamos a ver. Constantemente tiene que presionar el botón guardar. He creado la estructura de la tabla, que tiene 6 campos. ¿Qué es un campo? La mínima unidad o el menor valor de una tabla. ¿Ya? Solamente acá vemos qué es un campo, cantidad. ¿Qué es un campo? Estado. Entonces es un dato que identifica una columna. ¿Ya? Eso viene a ser un campo. Voy a presionar guardar. Guardar siempre por cada cambio que hago. Ahora voy a cerrar la tabla. Presiono sobre gabinete, cerrar. Cerrar. Entonces, tengo un panel en el lateral izquierdo donde me va a desplegar todas las tablas que voy a ir creando. Voy a crear una nueva tabla. Para crear, presiono el botón crear. Me da 3 opciones para crear. Si quiero crear, en la parte inferior nos dice el nombre de cada bloque. Tablas, consultas, formularios, informe. ¿No? Tengo el nombre de lo que quiero crear en la parte inferior de cada bloque o sección. Yo quiero crear tabla, entonces presiono crear tabla. ¿Cuál es la diferencia entre diseño de tabla y tabla? Lo voy a explicar uno a uno. El que más vamos a utilizar es crear tabla. Crear tabla. Es mínima la diferencia, al final llegamos a hacer lo mismo. En crear tabla, vuelvo al primer paso como cuando entramos a Access. ¿Qué debo hacer? Botón derecho, vista diseño. Ese es el primer paso que debo hacer. Botón derecho, vista diseño, y lo voy a llamar datos personales. Y presiono aceptar. Ahora voy a hacer crear tabla, pero con la otra opción. Presiono crear, diseño de tabla. Diseño, ¿qué significa? Que se va a ir directo a vista diseño. Sin embargo, cuando yo hice crear tabla, me desplegó el botoncito en el cual yo presioné vista diseño. Pero hay acá la opción que puedo ir de forma directa. Crear diseño de tabla. Se va directo al diseño. ¿Cuál es la diferencia? Que acá ya no le asigna el campo llave, lo tengo que hacer yo. Tengo que marcar el campo clave. Toda tabla tiene un campo clave, entonces yo debo asignarle. Y está sin nombre. ¿Qué sucede cuando esa tabla, yo voy a escribir un número, solamente para después eliminarlo? Escribí algo, presiono guardar, no le asigné nombre, intencionalmente lo guardo como tabla 1, dice no hay ninguna clave principal, ¿sí? No tiene campo llave, y me está dando un mensaje de alerta. ¿Quiere asignarle? Sí, no, cancelar. ¿Desea crear? No. Entonces se guardó la tabla sin clave. Ahora yo lo quiero cerrar. En tabla 1 presiono cerrar. Se cerró. Se viene acá tabla 1. Tabla 1. Si quiero cambiar de nombre, hago clic derecho, cambiar nombre. Y voy a escribir para eliminar. Es que lo voy a eliminar. Era solamente que quería crear una tabla, enseñarles cómo la diferencia entre crear tabla, solamente crear tabla y crear tabla en vista diseño. Y luego, cuando a veces lo guardo, pero me olvidé cambiarle el nombre, o lo escribí un nombre que no correspondía. Entonces, no puedo cambiar acá de forma directa el nombre, no me da la opción. No me da la opción cambiar nombre. No se puede cambiar el nombre. Cuando quiero cambiar el nombre, debo cerrar. Botón derecho, cerrar, buscarlo en el panel del lateral izquierdo, presionar clic derecho sobre la pestaña y que quiero cambiar el nombre. Y recién presiono cambiar nombre. Como no lo voy a utilizar esa tabla, lo voy a eliminar. ¿Está seguro que desea eliminar? Sí. Bien, vamos a salir al pequeño receso. 5 minutitos. A ver, tenemos 5 minutos. Ya, vamos a empezar a crear la base de datos.
lo primero que hacemos es asignarle, vamos a registrar los datos del personal. En este caso sería código, datos personales. Vamos a escribir primero los nombres de los campos y luego asignamos los tipos de datos. El código, después el nombre y apellido, se lo puede hacer separado, nombre y más abajo apellido. Dirección, estos son los datos del personal que trabaja en el gabinete, puede ser fisioterapeuta, puede ser un auxiliar en fisioterapia, y también una enfermera también puede ser. Nombre, apellido, dirección. Luego tenemos el celular, número de celular, correo electrónico o email. Luego vamos a colocar la foto. ¿Y qué más necesitamos saber? El género. Género, masculino o femenino. Puede ser fecha de nacimiento o puede ser edad, ¿ya? Cualquiera de ellos, edad. Nos falta saber, bien, hasta ahí lo voy a configurar. Luego me falta saber qué cargo ocupa, qué título, ¿ya? Pero lo vamos a configurar. El código de datos personales yo voy a codificar con números, entonces voy a elegir número. Si lo dejo autonumeración, yo no voy a poder ingresar, sino el sistema me va a generar automáticamente. Lo voy a dejar número, nombre y apellido, texto corto, dirección, texto corto. El celular voy a elegir número. El correo electrónico, hipervínculo. Hipervínculo. En foto va a ser datos adjuntos, género, texto corto, edad, número. Número. Bien, ya configuré. Me faltó después del nombre ingresar el cargo. Entonces, igual que en Excel, ubico mi cursor en la celda o en la fila donde quiero insertar una nueva fila. Botón derecho, insertar fila. ¿Ya? Vuelvo a explicar. Si yo quiero insertar una fila, presiono clic derecho, insertar fila. Bien, acá voy a escribir cargo o título profesional. Cargo y acá va a ser texto corto. Si quiero eliminar, hago lo mismo, clic derecho, eliminar en la posición donde ustedes deseen. Eliminar fila. Ya tiene el campo llave, también en caso de que hayan ingresado con la otra opción, pueden aplicar clave principal también con botón derecho. También se puede aplicar. Ahí vamos a quedar y luego configuramos la parte inferior. ¿Ok? Presiono guardar y vamos a retornar con el otro enlace, por favor, ya con el segundo enlace. Ingresamos con el segundo